Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy en el cual hablaremos de tipos de red y también de los dispositivos de red. Va a estar muy interesante. Igual te invito a que dejes en los comentarios si pues algún tipo de red o algún dispositivo nos falta o quisieras revisarlo. Sin embargo, vas a tener los conocimientos necesarios para poder avanzar en este mundo de las redes de telecomunicaciones. ¿Ok? Te invito a que te suscribas si no lo has hecho y vamos a empezar. ¿Sí? Con los tipos de red nosotros, al igual que por ejemplo en las topologías nosotros veíamos cómo iba a fluir la información, ¿no es cierto? En anillo, en malla, una topología híbrida, topología de bus. En este caso las redes de telecomunicaciones tienen tipos de red, valga la redundancia, ¿ok? Generalmente estos tipos de red se clasifican en base a su tamaño, ¿ok? Al tamaño o a la área geográfica que cubren. Inicialmente vamos a tener nosotros, por ejemplo, aquí arriba las redes LAN o las redes de área local, las Local Area Network, ¿ok? Es una red muy común y muy usada realmente. De hecho, también se tiene una red que se llama PAN, una Personal Area Network. Y esta red PAN es, por ejemplo, la red de hogar, ¿no? Es una red en la cual tenemos dispositivos. Sin embargo, la red LAN también es una red que tenemos en casa. De hecho, creo que realmente todos la tenemos y se utiliza para pues conectar ordenadores y dispositivos y compartir recursos de información. ¿Sí? Esta es nuestra red de área local. Nosotros podemos, por ejemplo, imaginarnos en una ciudad, en un barrio, ¿ok? O en un país, por ejemplo, una red de área local podría segmentarse, digamos, la ciudad se me ocurre, ¿ya? Pero generalmente las LAN se utilizan para lo que es términos de empresa, ¿sí? Ya vamos a ver también algo explicativo más adelante, ¿sí? Tenemos la red local, la red de área local inalámbrica, la WLAN. En cambio, esta significa la conexión inalámbrica de dispositivos dentro de una misma red, ¿ok? Es como la LAN, solo que wireless. Aquí ya vamos a tener el concepto de cuando nosotros nos conectamos al Wi-Fi, ¿no? Una red de área metropolitana, en cambio, es una red de una extensión mucho mayor. En este caso, por ejemplo, ahí sí cubre, por ejemplo, una ciudad o un área geográfica bastante grande. Ya podemos poner ahí, por ejemplo, una red de área local, un barrio, una red metropolitana, una ciudad o una parte de ella. Y vamos a ver también una red que es mucho más grande que esa, ¿sí? La red de área amplia o la WAN nos permite conectar dispositivos en áreas mucho más grandes. Por ejemplo, en este caso, en la diapositiva anterior teníamos una sección de la ciudad enfocado y acá tenemos ya toda una ciudad completa, ¿sí? Esto es lo que hace la red de área local. Entonces podríamos clasificarlas como LAN, MAN y WAN, ¿no? Por su extensión. Conecta una gran cantidad de dispositivos. Sin embargo, también hay un acuerdo, no sé si está escrito o no, de lo que es WAN y LAN. Ya les voy a explicar. Una VPN, esto está bastante familiarizado en el tema del manejo de contenidos de streaming o televisión o tema de fútbol, ¿no? No, perdón, esto es la red de área local virtual. Muy bien. Dentro de una LAN podemos nosotros conectar de manera virtual más redes, ¿no? Porque se necesita dividirlas para gestión. Y esto también lo vamos a ver más adelante. Espero que te quede así. También vamos a explicar otro tip de por qué nuestra red en la casa o en nuestra oficina o en nuestra empresa está lenta, ¿ya? Y ahora sí la red privada virtual, no la VPN, la famosa VPN, esta sí es la que nos permite, por ejemplo, si estoy en Ecuador, ver contenido de otro país a través de una conexión VPN. Esta debe tener un poquito de cuidado porque también debemos saber que debemos conectarnos a redes VPN seguras. De hecho no es recomendable descargarse algún cliente VPN y conectarse. Entonces, su definición es que nos permite a los usuarios enviar y recibir datos entre dispositivos simulando una red privada o simulando una red LAN, pese a que estén en varias redes WAN incluso, ¿no? Por ejemplo, en la red WAN de un país y en la de otro país. Estos son los tipos de redes. Nosotros vamos a enfatizar mucho en lo que es la LAN, la WLAN, la WAN y la VLAN, las Virtual Area Network, ¿ok? Virtual Local Area Network. En estas vamos nosotros a trabajar mucho más, ¿sí? A medida que vayamos viendo los videos del curso. Ahora vamos a enfocarnos un poco en los tipos de dispositivos. Y esto también es bastante importante porque vamos a entender cómo funciona también la red en la casa. Y aquí también hay el tip que recomiendo que te quedes hasta el final para que lo veas, ¿sí? Primero, nosotros tenemos un router. Un router nos permite conectar, bueno, al igual que como hablamos en las redes, dispositivos. Sin embargo, el router nos permite comunicar redes. Ya vamos a entender también qué es una red o vamos a hacer una analogía de eso, ¿no?
Pero aquí nosotros, si puedes ver el mouse, nosotros tenemos routers de distinta gama y de distinto tipo. Por ejemplo, en la parte de arriba tenemos routers que podrían ser considerados domésticos, que vienen incluso con Wi-Fi incluido todo ello, pero en la parte de abajo tenemos routers que ya son, por ejemplo, para entornos empresariales pequeños o medianos, ¿no? Obviamente habrán routers de gamas más altas y su función principal es determinar la mejor ruta para transmitir paquetes, ¿sí? Esto lo vamos a ver. Entonces el router nos comunica redes. Ya vamos a entender con un ejemplo también. Nosotros tenemos el switch, es otro tipo de dispositivo. Si tú puedes ver en las imágenes, quizás se ven algo similares, pero vamos a entender que no, ¿sí? Un switch es un dispositivo que nos permite conectar, bueno, es un equipo de red que nos permite conectar dispositivos dentro de una misma área local. Ok, muchas personas que quizás manejen una red doméstica, una red de casa, han querido ampliar su red y a veces utilizan los que llamamos extensores, ¿no? Son unos dispositivos chiquitos que permiten ampliar la red, ya sean cableados o inalámbricos. En este caso, por ejemplo, el switch tiene varios puertos, igual ya vamos a entender también qué sucede con los puertos, pero generalmente nos permiten conectar dispositivos dentro de una misma red, dentro de una misma LAN, ¿sí? Y en el tema de nosotros manejar wireless tenemos lo que se conoce como access point. Generalmente los vamos a conocer como, los vamos a ver como en las imágenes. Generalmente son equipos cuadrados o como platos que van a estar en las oficinas, en los edificios, te vas a dar cuenta. Y estos permiten que se comuniquen equipos a la red a través de la conexión Wi-Fi. Por ejemplo, un teléfono celular se va a conectar al Wi-Fi de la empresa. O también existe, ¿no?, el tema de los access point en redes abiertas, por ejemplo, en los parques, no sé, alguna empresa que tenga por ahí. Y sin embargo, igual hay que tener una consideración de seguridad, que tampoco cualquier red abierta es segura, ¿no? Por donde pueden trabajar, por donde pueden transitar nuestros datos. Muy bien. También tenemos dispositivos que se conectan a la red, que pueden ser servidores, obviamente su palabra lo indica. Son equipos en los cuales nosotros vamos a tener alojados servicios, por ejemplo, una página web que puede estar conectado en el data center o en la oficina de tecnología. Y tenemos pues los teléfonos, tablets, dispositivos, por ejemplo, IoT se me ocurre, o laptops que van a estar conectados a los APs o en su defecto a los switches. Muy bien, esto como teoría en general, ¿sí? Pero vamos a ver qué sucede realmente. Aquí voy a tener una imagen para poder graficar. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos decir que un barrio o una zona urbana es una LAN, podríamos decirlo, ¿no? Es una red de área local. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si una persona quiere transitar de un punto A a un punto B, muy probablemente conozca la ruta, ¿no? Va por la calle, que esta puede ser nuestra red, que comunica este barrio, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos otro barrio por acá, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitaríamos nosotros? Es determinar por dónde ir. O sea, los switches van a funcionar aquí, ¿no? Por ejemplo, puede ser esta manzana o esta cuadra, como le quieras llamar, y están las casas ahí, están interconectadas en su mismo barrio, en su misma red, y quiero irme a otro lugar. Entonces, por ejemplo, el router funcionaría como un sistema de GPS en el cual me diría, mira, ándate por esta calle de aquí, sigue por esta calle, obviamente si el sentido de la calle lo permite y llega hacia acá, ¿no? Entonces el router nos permite conectar la red 1 con la red 2, en este caso a través de una ruta o un enlace, ¿sí? Que en este caso sería la vía. Obviamente, por ejemplo, en ciudades más grandes, toda la ciudad sería una red metropolitana, puede ser, por ejemplo, si ya queremos irle dando terminología, y conectar con otra ciudad sería un manejo entre dos redes, ¿ya? Esto podríamos irlo entendiendo así. Ok, ahora es más fácil entenderlo a través de la comunicación de por ejemplo, una gráfica de un edificio. Aquí tengo una gráfica hecha con, bueno, un software de aprendizaje de redes que es Cisco Packet Tracer, en la cual nosotros podemos entender cómo funcionan los equipos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso nosotros generalmente existe un router principal o se le conoce también como un router de borde, ¿sí? El cual va a permitir que la comunicación de la empresa salga, por ejemplo, hacia Internet. Y como les comentaba, existe un acuerdo, no sé si está escrito o no, pero se dice, por ejemplo, que todas las redes internas del router hacia adentro o hacia la organización le vamos a llamar LAN. Y aquella interfaz de red que me permite la comunicación hacia el exterior se va a llamar la WAN, es decir, la salida hacia Internet. Y todo lo interno desde el router o desde los routers, si son varios, se van a conocer como LAN, ¿ok? Ahora, nosotros ya con esta definición vamos a poder ver cómo está distribuida, por ejemplo, una red en un edificio. Obviamente existe el término de cableado estructurado que nos dicta qué hacer y demás, pero aquí podemos ver de forma rápida qué podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en el data center un equipo core, un router 1,
Vamos a tener, por ejemplo, un switch, se me ocurre, de distribución, que lo llamemos así. Vamos a tener un switch de piso, ¿ok? Obviamente esto con cableado, ¿no? Generalmente aquí se tiene un patch panel, por ejemplo, en cada uno de los pisos y se conecta al switch. Y el switch baja por cableado vertical al principal, ¿no? Entonces tenemos un switch por piso. Y este switch por piso, obviamente en conexiones de pared, va a llegar a ser las computadoras que nosotros estamos manejando. La computadora se va a conectar por un cable, se le conoce como un patch cord. Se va a conectar desde la computadora de escritorio, por ejemplo, a la pared, y esa conexión nos va a llevar al switch de piso y ese al switch de distribución y ahí al router de salida. Aquí nosotros, por ejemplo, podemos tener un servidor en la red de la empresa que nos va a tener, por ejemplo, nuestro sistema ERP, ¿ya? ERP, de control de todo lo que hace las actividades, o un sistema, no sé, de facturación, de control de ingreso biométrico o cosas así. Y por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, si yo necesito una conexión inalámbrica, nosotros vamos a tener aquí un access point. Esto es algo como más o menos lo ideal, ¿sí? Más o menos digo porque pues obviamente depende de la necesidad de cada empresa o de cada hogar. Ahora, vamos a ver cuál es el problema cuando nosotros trabajamos en redes de manera doméstica o no tecnificada. ¿Qué suele suceder realmente? Por ejemplo, nosotros vamos a suponer que nuestra oficina está de esta misma forma distribuida. Pero ¿qué sucede? Existe, por ejemplo, una ampliación, ok, vamos a poner aquí una ampliación de este piso. Y existe aquí un computador de escritorio que no tiene conexión a internet. ¿Qué suele suceder? Claro, obviamente a veces es muy difícil, digamos, romper una pared y hacer una conexión cableada. Sin embargo, a veces suceden varias cosas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que a veces la gente compra un router, ¿sí? Bueno, generalmente se le pone con X al router aquí. Conecta un router y el router le conecta a la computadora. Entonces, ¿qué sucede? El router genera redes, ¿no es cierto? Entonces aquí me va a dar, por ejemplo, un direccionamiento de una red 10. Aquí tengo un direccionamiento en toda esta red de una red 20, por poner un ejemplo. Y esto va a generar un conflicto, no va a generar comunicación, ¿ok? Si cogemos y lo instalamos directamente, entonces ahí incluso podemos llegar a tumbar toda la red de la empresa. Eso de una forma, ¿no? Por ejemplo, ahora si es una computadora, una laptop, obviamente se puede conectar al Access Point y no hay problema. Otra cosa que suele suceder, por ejemplo, es que nosotros aquí del Access Point vamos a coger un extensor Wi-Fi, se me ocurre, y queremos conectarle el extensor Wi-Fi al Access Point y a través de este dar a la computadora de acá. Esto puede ser un problema porque depende mucho de la transmisión del medio por el aire, y la otra es los materiales que existan en la construcción. Y este me da pie para generar otro ejemplo, ¿no? Pero por ejemplo esto puede que no sea lo más adecuado. ¿Qué sería lo más adecuado? Por ejemplo, obviamente si el switch tiene puertos, quizás extender a otro switch y ese extender a la oficina, ¿no? Para tener pues obviamente más puertos de conexión acá, si es que en este se me acaba. Ese puede ser un ejemplo. O en su defecto, si es que existe otro punto de conexión inalámbrico en esta otra oficina que estoy graficando de rojo, sería mejor conectar aquí, por ejemplo, un access point. Obviamente con otra red y poner. Y esto también de las redes inalámbricas es otra ciencia que tenemos que manejar, ¿ya? Obviamente, por ejemplo, entre los routers y los routers son el manejo de redes, pero existen switch que también pueden funcionar como un router, se les llama un switch de capa 3, ¿ya? Ok, ahora, ¿qué sucede? Vamos a generar algo, por ejemplo, en el hogar, vamos a ver más o menos una gráfica de una conexión doméstica para explicar también el tema de las señales, que en algún momento ojalá lo podamos hablar, ¿ya? En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra casa, ¿sí? Y viene, bueno, el equipo ONT es un equipo especial que maneja el proveedor de servicios de internet, ¿sí? Y viene el equipo ONT, ¿no? Y lo deja, por ejemplo, en el primer piso, se me ocurre, ¿ya? En el piso 1. Y nosotros tenemos el piso 2 y tenemos el piso 3. ¿Qué suele suceder? Esto en conexiones de hogar o como vimos arriba en empresas, ¿no? Entonces de aquí yo le dejé aquí, no puedo cambiar, bueno, esto me da obviamente a internet, no puedo cambiar la conexión. Generalmente sucede que a veces una persona con una computadora en el piso 3 quiere recibir conexión inalámbrica de ese router. Entonces va a ser un poco complicado porque tenemos, por ejemplo, una losa. Podemos tener, se me ocurre que voy a ampliar el edificio hasta acá, ¿ya? Podemos tener aquí paredes que son bastante gruesas, incluso dependiendo del material del que estén construidas, pueden llegar a generar una gran interferencia en las redes wireless. Entonces, ¿qué sería lo mejor en este caso para esta vivienda? Se me ocurre que lo mejor, por ejemplo, si es que se puede hacer, obviamente tenemos que evaluar muchos factores, es generar, por ejemplo, una conexión. Y otra cosa, hablando de conexión directa al switch, a la ONT, que es el equipo que dejan los proveedores de internet en casa,
Nosotros de este equipo queremos sacar todas las conexiones habidas y por haber, y este equipo, por ejemplo, solo tiene, se me ocurre un ejemplo, ¿no? 4 puertos disponibles. Con 4 máquinas yo ya saturé eso. Entonces, ¿cómo debo extender la red? Ya vimos que, por ejemplo, puede ser un switch. Obviamente esos switch también tienen una categoría más de ser de capa 3. Hay switch que son administrables y otros que no son administrables. Entonces el switch me va a generar, no sé, dependiendo, 8 o 16 puertos, por ejemplo, en los cuales yo puedo sacar conexiones a los pisos, a las máquinas y demás. Entonces nosotros, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a saturar las conexiones, ¿sí? Si se dan cuenta, empezamos a manejar conexiones directas y eso nos puede dar un problema. Otro caso igual, tengo aquí un puerto, por ejemplo, ya conecté los 4, estoy conectando incluso cámaras. Hoy en día con el tema de la seguridad, por ejemplo, en Ecuador, quiero conectar cámaras que estén conectadas al piso. Si yo pongo aquí una cámara, ¿sí? Que está viendo hacia la calle y esta cámara la quiero conectar por Wi-Fi hacia acá, va a ser un problema también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo recomendable que nosotros podemos hacer? Es, por ejemplo, conectar, se me ocurrió un switch y generar cableado, ¿no? Obviamente esto genera pues un poco de inversión, ¿sí? Porque dependiendo de los equipos que mantengamos, sin embargo, esto es lo más adecuado, ¿no? Y por ejemplo, aquí si tú tienes, no sé, se me ocurre un hotel, por ejemplo, generar aquí un AP para que se conecten aquí, generar otro AP acá, un ejemplo, ¿no? A la sala de estar. O si es un servicio más personalizado, generar puertos de red en cada una de las habitaciones. Pero estas adecuaciones pueden ser muy, muy riesgosas. O sea, muy, muy costosas, perdón. El hecho de que, pues, obviamente tenemos que romper la pared y demás, ¿sí? Entonces, más o menos vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos visto hasta aquí brevemente. Entonces, por ejemplo, en este edificio, nosotros vamos a decir que tiene una red LAN, ¿ok? Esta red LAN está funcionando a través de dispositivos de red, como lo son un router. Tenemos nosotros un switch de distribución, tenemos switch de piso y tenemos un access point. Tenemos la conexión a internet y tenemos, por ejemplo, servidores. Otro dispositivo de red que también es bastante importante, no lo he mencionado aquí, pero asumo que lo van a conocer también, o lo deben conocer, es los firewall, ¿no? Estos son como policías que están verificando, aquí un candadito, quién entra y quién sale, ¿ok? Hasta aquí estamos todo muy bien. Y ahora otra cosa que te quiero comentar también es que, por ejemplo, estas líneas negras son cablecitos que obviamente van a tener una velocidad de conexión. Por ejemplo, 1000 megas se me ocurre, acá 100 megas. Y esto también va a limitar tu transferencia de datos en la red interna. Se me ocurre que tu proveedor de internet te da aquí, no sé, se me ocurre 300 megas y tú tienes aquí un cable de 100 megas. Obviamente el proveedor de servicio te va a decir, mi servicio está bien, pero internamente por esta capacidad no vas a poder. Igual sucede en las redes wireless, ¿ok? Espero que esta clase te haya ayudado mucho y si tienes inquietudes, con todo gusto, déjamelo saber en la caja de los comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.